En Radio Universidad de Chile estamos compartiendo una transmisión especial con el cambio de mando 2022. Acompáñanos en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Bien, estamos de regreso cuando son las 7:43 y por supuesto que estamos hablando del tema que nos ocupa básicamente el día de hoy, ¿no? Que es el cambio de mando, pero recordemos que no solo se trata de un cambio de mando en materia presidencial, asume también un nuevo Congreso y también las mesas que van a presidir ambas cámaras del actual Congreso han sido motivo de conversación, de discusión y del rol que va a cumplir definitivamente este futuro Congreso. Para conversar, para analizar este tema, tenemos contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Guanchumilla, quien gentilmente aceptó conversar con nosotros en medio de todo el tráfago de actividades, ¿no es cierto?, de este día. Senador, muy buenos días. Mucho gusto de saludarla. Buenos días. Senador, finalmente se llegó a un acuerdo en materia de las presidencias, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados y del Senado. Llama la atención y voy a partir por la Cámara de Diputados, a pesar de que usted es senador, porque se incluye al Partido de la Gente. Y por otra parte, en el acuerdo que se refiere a la Cámara Alta, no se incluyó a la DC. ¿Cuál es su análisis, su impresión sobre este tema? En ambas cámaras se incluyeron a todos los partidos en general que están en el gobierno o cerca del gobierno. Pero me refiero a que no hay un demócrata cristiano en la Cámara Alta para los próximos 4 años. Claro, es que lo que pasa es que hay distintas responsabilidades. Uno son las presidencias y después las vicepresidencias. En la Cámara llegaron a un acuerdo un poco más amplio y se incluyeron presidencias. Y en el Senado, bueno, por el hecho de probablemente la DC tener menos senadores que las otras coaliciones, le correspondió la vicepresidencia. Pero eso es normal en una negociación donde se miden las distintas fuerzas que existen en estos organismos, y sobre todo cuando se trata de un órgano colegiado con distintos partidos no es tan fácil llegar a un acuerdo, pero demostró que conversando, dialogando y cediendo se llegó a un acuerdo de gobernabilidad para ambas instituciones, así que eso es lo positivo a mi juicio. Y respecto a la inclusión del Partido de la Gente en la Cámara de Diputados, porque hasta ahora cuando uno miraba los análisis, al menos los que aprecian en la prensa y de ciertos analistas, cientistas políticos, daban por hecho que el Partido de la Gente tendía más a ser parte del bloque de la derecha. Yo no conozco muy bien la dinámica del Partido de la Gente y de la manera de posicionarse en la Cámara de Diputados, pero estos acuerdos más bien tienen una naturaleza de gobernabilidad, permitir que la Cámara funcione bien, que todos se sientan participando en las distintas instancias, y eso es lo que prima, más allá de las posturas que uno puede tener respecto del gobierno, porque eso es una materia distinta. Acá se trata de que la Cámara o el Senado funcione adecuadamente y nadie sienta que está fuera de la pieza donde se toman las decisiones, por así decirlo, ¿no? Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Parece ser que esa va a ser la tónica de este periodo en el Congreso, la búsqueda de acuerdos en un escenario en el cual está bastante parejo todo. Bueno, en el Senado prácticamente las fuerzas políticas están empatadas, en la Cámara de Diputados también hay una división de fuerzas que impide que un sector, por así decirlo, ejerza mayoría sobre el resto. ¿Cómo proyecta esto pensando en estos 4 años y en un escenario en el que además esta administración pretende impulsar una serie de cambios que son bastante profundos algunos y que no necesariamente están en la sintonía de algunos sectores que están representados ahí en el Congreso Nacional? Yo haría una distinción entre lo que es este acuerdo para la presidencia y demás cargos en la Cámara y en el Senado,
porque como digo, ello tiene una naturaleza fundamentalmente de trabajar adecuadamente en un clima propicio, de respeto mutuo entre todos y teniendo cada uno un espacio dentro de los distintos organismos internos. Lo otro, en cambio, ya es más bien una cosa política, en orden a que el gobierno, de acuerdo a la conformación que existe en la Cámara y en el Senado, necesariamente, para sacar adelante muchas de las reformas que pretende imponer o hacer, va a necesitar votos de distintos sectores, y por eso el esfuerzo político de llegar a un acuerdo va a ser muy importante, y de ahí el rol clave que van a tener los ministros del Comité Político y específicamente el ministro de la Presidencia. Entonces, claro, este periodo va a estar marcado por eso, y además va a estar marcado por el trabajo paralelo que va a estar haciendo la Convención con la nueva Constitución. Senador, mirado, digamos, desde el punto de vista de lo que va a ser la convivencia y la posibilidad de acuerdos en la nueva conformación del Senado, ¿se puede observar que va a haber alguna relación diferente a la que hay con el Senado saliente, o usted opina que finalmente la relación y las posibilidades de acuerdo no varían mucho? Mire, este Senado está prácticamente en los hechos empatado con las distintas fuerzas que conformarían la oposición y gente, coaliciones afines al gobierno. Y por otro lado, este es un gobierno de transformación, puesto que su objetivo es de cambiar las estructuras políticas y sociales que emanan de la Constitución del 80, y por lo tanto va a estar en un periodo de transición mientras sale en definitiva la nueva Constitución, y para eso necesariamente necesita, por lo menos en las leyes de quórum calificado, la mitad más uno de los senadores en ejercicio, y si ya hablamos de leyes orgánicas constitucionales, el quórum se eleva considerablemente mucho más. Entonces, este Senado va a estar marcado, creo yo, por un intenso trabajo de búsqueda de acuerdos por parte del gobierno, si es que quiere, en este periodo, digamos, sacar adelante la agenda legislativa que tiene para el cumplimiento de su programa. Senador, no quiero decir presión, pero es como la única palabra que se me ocurre. ¿Existe algún tipo de presión también al interior de la Cámara Alta? Porque efectivamente, a propósito de lo que decía el trabajo de la Convención Constitucional y este cambio que se pretende impulsar hasta un Consejo Territorial, una de las críticas o de los argumentos a favor de cambiar la estructura del Congreso tal cual lo conocemos es que el Senado estaba actuando como una suerte de cámara tapón respecto de una serie de proyectos que emanaban desde la Cámara de Diputados y Diputadas, y que por lo mismo se hacía lento el trámite legislativo, y algunas leyes que eran consideradas fundamentales finalmente terminaban durmiendo a veces en la Cámara Alta. Está este trabajo que está realizando la Convención, y es probable, si es que finalmente como va la discusión, esto sigue así y se aprueba finalmente en el plebiscito de salida, que este sea quizás el último Senado que exista tal cual como lo conocíamos durante prácticamente toda nuestra historia republicana. ¿Existe algún tipo de presión en ese sentido para este periodo político respecto del trabajo que pueda hacer el Senado, sobre todo a la hora de evacuar leyes? Yo no siento que estemos sometidos a una presión. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en función del escenario político, que en este caso lo maneja el gobierno, porque la urgencia de los proyectos de ley, ese resorte, y el manejo político de los proyectos de ley lo tiene quien los impulsa, y en este caso es el gobierno. La primera tarea de gestión política la tiene el gobierno, los ritmos los fija el gobierno. Si el gobierno manda 20 proyectos con urgencia, lógicamente que va a haber un proceso más lento. Él tiene que priorizar cuáles son los proyectos que quiere sacar adelante, y en función de eso hacer las gestiones políticas con los distintos sectores, en este caso me refiero yo específicamente al Senado. Y por otro lado, tenemos una convención que tiene autonomía, para eso fue mandatada, para hacer una nueva constitución, y por lo tanto puede hacerlo perfectamente, de cambiar la naturaleza de muchos órganos del Estado, bajo los límites fijados en la propia reforma constitucional que posibilitó la existencia de la convención. Ahora, ¿cuáles son esos límites políticos? Bueno, eso es lo que tiene que
fijar, digamos, la prudencia y el sentido de Estado que tienen que tener los convencionales para no hacer una cosa que pueda correr el riesgo de que la ciudadanía lo vea como echar abajo el mantel o echar abajo la estantería, y por lo tanto en vez de ser aprobado puede ser rechazado. Entonces esa es una cosa que tienen que calibrar los convencionales. Nosotros, en materia de la queja que se hace que el Senado es más lento, yo creo que no es así, porque esta es una cámara espejo respecto de la Cámara de Diputados. Depende de dónde entre el proyecto, es la Cámara Revisora. Si el proyecto entra por el Senado, la Cámara Revisora es la Cámara de Diputados, y viceversa. Son cámaras espejo, y por lo tanto pueden los proyectos estar detenidos mucho tiempo en distintas cámaras por distintas razones, que también podemos conversarlas, pero no es tan así como se dice a primera vista respecto de que el Senado sería quien ralentiza los proyectos. Senador, justamente a propósito de ser cámaras espejo, esa es una de las críticas, pero ¿cuál es su opinión respecto a la propuesta de esta creación de este Consejo Territorial, llaman algunos, Cámara Territorial llaman otros, con atribuciones distintas a las que tiene el actual Senado? Mire, yo diría un par de cosas al respecto. Si uno examina todas las crisis que ha tenido Chile a lo largo del siglo XIX y XX, todos los golpes, las azonadas, los estallidos, ninguna de esas crisis puede atribuirse al sistema bicameral. Las crisis en Chile han sido producto de los partidos políticos y de las Fuerzas Armadas, y el último estallido social de octubre del 2019 fue producto de la gente. La diferencia que tiene esta crisis con respecto a las otras nació de abajo, de los sectores más vulnerables, injustamente tratados, de la desigualdad. No fue una crisis de las Fuerzas Armadas o de los sectores políticos. Y en eso el sistema bicameral no ha tenido ninguna injerencia. Lo que sí yo encuentro que, siendo cámaras espejo, amerita darle una vuelta de cómo podría ser su modernización. La demora en los proyectos de ley tiene algunas explicaciones. Se explica porque se requiere para su aprobación altos quórum, que nadie los ha tenido en los últimos 30 años, por lo menos en las leyes orgánicas constitucionales, que requieren 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Y al no haber el quórum, muchas veces, no hay acuerdo, y por lo tanto uno dice, mandamos el proyecto a la sala para que se rechace, o seguimos esperando la búsqueda de un acuerdo. Y eso fue lo que pasó con muchos proyectos de ley muy importantes, que no habían los votos para aprobarlo, y por lo tanto quedaba volviendo a la espera de una mejor posibilidad, porque la otra alternativa era mandarlo a la sala y que eso se perdiera y se derrotara la posibilidad. Entonces hay muchos factores que inciden, pero yo no me niego a que toda la organización del Estado pueda ser colocada a punto, conforme a este mundo que ha cambiado, a la gente quiere respuestas más instantáneas, más inmediatas, estamos en tiempo real, en fin. Hay un montón de elementos que hacen necesario colocar al punto los organismos del Estado, pero a mi juicio lo más importante para mí, y este es el motivo probablemente del estallido, es cambiar el modelo neoliberal de la estructura social y económica que tenemos en Chile a partir de la Constitución del 80, más allá del juicio que podamos tener respecto del rol de algunos órganos del Estado tan importantes como sería la Cámara y el Senado. Uh-huh. Pero tomando en cuenta eso, senador, uno podría hacer la lectura de que efectivamente todos esos cambios que se requieren para transformar el modelo actual quedan entrampados por la incapacidad de las fuerzas políticas de ponerse de acuerdo en este caso, el poder del Estado encargado de revisar, elaborar las leyes, que es el poder legislativo, precisamente por estos altos quórum, esta mecánica legislativa que finalmente terminaba entorpeciendo muchos proyectos. En ese sentido, se justificaría el hecho de que hubiese una modificación en el Congreso. Bueno, pero los principales analistas respecto de la Constitución del 80, entre ellos varios convencionales, señalaban cuáles eran los puntos críticos de lo que llamaron Constitución tramposa. Y uno de esos puntos críticos eran los quórum supramayoritarios, donde usted tenía, por ejemplo, para las leyes de quórum calificado, el 50% más uno de los senadores y diputados en ejercicio, los 4/7 en leyes orgánicas constitucionales. Y para qué hablar de las reformas constitucionales que requerían los 2/3, los 3/5, en fin. Eso se
pueden modificar y tener mayorías normales, simples o calificadas, pero alcanzables, como sucede en cualquier democracia moderna. Pero esa era una de las cosas que venía en la Constitución tramposa. Ahora, si a propósito de los quórum, además se quiere cambiar, digamos, la naturaleza del sistema y que ahora sea una Cámara territorial y hacer todo un cambio, bueno, también es posible, pero como digo yo, siempre que hagamos las cosas adecuadamente bien y no tengamos un diagnóstico equivocado, un diagnóstico subjetivo respecto de la bronca que mucha gente puede sentir contra una institución. Aquí lo importante es tener elementos objetivos respecto de lo que vamos a hacer. Además, se podría colocar lo que se llama legalmente una suerte de silencio administrativo. Por ejemplo, darle a una Cámara Revisora un plazo de 6 meses y si no, se aprueba lo que dice la Cámara de Origen. En fin, son ya argumentos muy refinados desde el punto de vista de la técnica jurídica, pero que significan que hay muchas fórmulas para poner al día un órgano del Estado, no cambiarlo drásticamente, porque eso genera ciertas dudas respecto a su viabilidad. Por eso que justamente está la discusión en la convención. Ah, silenciada, Juanita. ¿Aló? Sí, no, que Aló, ahora ahí sí, está. es que estaba silenciada, justamente para que no me entrara ruido de otros lados. Senador Buenchumilla, senador de la Democracia Cristiana, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana, que es una mañana muy especial, sin duda, para todas las autoridades de nuestro país. Así que tenga un muy buen día. Muy amable, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.